Año 2026. El presidente Gustavo Petro firma la resolución 053. Acabar esta obra histórica, que es el primer salario vital de la historia de Colombia. Nace una nueva zona de ubicación temporal en Valle del Guamués. Durante 10 meses se suspende órdenes de captura, incluso solicitudes de extradición para miembros listados por la Oficina del Comisionado de Paz. Colombia vuelve a pronunciar una frase que divide: zona de despeje. Bueno, es un riesgo que debe asumir el Estado. Es un riesgo porque en zona fronteriza converge el multicrimen. Entonces allá hay varios fenómenos de violencia, varios fenómenos delictivos. Hay tráfico de personas, hay tráfico de estupefacientes, hay tráfico de armas, justamente por ser una frontera, además una frontera porosa como la que tienen allí en el Putumayo. Es un riesgo que debe asumir el Estado, pero a la vez es el reto de seguridad que tiene en todo el territorio nacional. Entonces no podría decirse que no se puede instalar allí porque está en una frontera. Por el contrario, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. Ay, güey. Ay, güey. Ay, quemen esos malditos. El grupo beneficiado es la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, nacida tras la fractura de la estructura de Iván Márquez. Mientras haya voluntad de lucha, habrá esperanza de vencer. Está compuesta por Comandos de la Frontera, Coordinadora Guerrillera del Pacífico, Coordinadora Guerrillera del Pacífico, FAREP Segunda Marquetalia. Insistimos que estamos en total apoyo al llamado del gobierno nacional. Putumayo y el Nariño van a estar. Tiene un nombre muy particular porque se incluye la palabra pedagogía, y es que supuestamente tienen un punto de aprendizaje para volver a la vida civil y unos procesos de compromisos que van desde el desminado, la destrucción de una serie de elementos y material de guerra, y adicional un tema de reparación y de acceso con las víctimas. Pero aquí tenemos, para poder analizar esto, unos nombres que llaman la atención. Uno, por supuesto, él es Walter Mendoza, pero también tenemos a Andrés Rojas, a Andrés Guerrero, a alias Vladimir, a Henry Quiñones, a Iván Patía, entre otros, que, como muy bien lo acaba de mencionar, estarían no solo en una zona que tiene una protección jurídica, sino que están en una zona de límite y frontera, en una situación muy tensa, con grupos que, si bien del otro lado no son guerrilleros, sí son criminales y que están haciendo de las suyas en el paso de petróleo, en el paso de algunos minerales, en la deforestación y, por supuesto, en la extorsión. Es lo que reina en la zona. Se estima que cuenta con 2.500 hombres en armas, pero la primera fase concentra 120 combatientes, 60 en Putumayo y 60 en Nariño. Entre los nombres que más controversia genera, alias Araña, detenido en 2025, solicitado por Estados Unidos por narcotráfico. Estos actores armados, que son grupos organizados al margen de la ley, sí es necesario que se dialogue para alcanzar la paz. Y si para alcanzar la paz hay que suspender las órdenes de captura, inclusive con fines de extradición, se debe hacer. Claramente, los que somos conocedores del VIH y los fenómenos de violencia, así como las estrategias de seguridad y defensa nacional, sabemos que la guerra en Colombia no se va a acabar por la vía de las armas, es imposible. La decisión se ampara en Ley 418 de 1997 y la Ley 2272 de 2022, Reforma de Paz Total. La norma permite suspender órdenes de captura y extradición, pero de manera temporal y condicionada. La Fiscalía debe ser informada si algún integrante sale de la zona para actividades del proceso. Según análisis de la Fundación Ideas para la Paz y reportes del Comité Internacional de la Cruz Roja, Colombia enfrenta hoy 8 conflictos armados no internacionales, 5 de ellos vinculados a disidencias. La Marquetalia, en cualquier nuevo intento de diálogo, de paz, puede generar tensiones diplomáticas, porque igual no están incumpliendo la orden de extradición, sino la están suspendiendo, y con un fin completamente loable, que es cumplir el artículo 22 de la Constitución. Lo que sí puede generar es una tensión diplomática, en este caso con Estados Unidos, porque ellos han venido pidiendo en extradición a estos actores armados. Pero si ellos se quedan con el fin de lograr un diálogo efectivo y serio, además responsable, realmente para alcanzar la paz, es completamente valioso entonces que se suspendan las órdenes de extradición, se genere esa tensión diplomática más temporal, y explicándole a Estados Unidos que es el Estado que los pide en extradición, explicándole por qué se deben quedar un tiempo en estos diálogos, esperando a que los diálogos puedan funcionar.
Mientras el país debatía la legalidad, ocurrió algo silencioso pero simbólico. La coordinadora entregó 14 toneladas de explosivos, minas, morteros y granadas en Puerto Asís. En el acto estuvieron el ministro Pedro Sánchez y el comisionado Oti Patiño. Esas más de 6 toneladas que tenían de primera mano en términos artefactos se entregaran y se destruyeran. Ahí se resaltan, por ejemplo, más de 800 minas antipersona y más de 500 cápsulas de activación de diferentes misiles en fabricación industrial como cilindros, morteros y material explosivo en general. Entonces, ventaja de este proceso, por lo menos se les está pidiendo algo. Se les está pidiendo que entreguen material, en este caso explosivo, se les está pidiendo la restauración y el cambio de cultivos ilícitos a cultivos legales en donde ellos tenían, especialmente en Putumayo y Nariño, y se les está pidiendo unos procesos clarísimos respecto a la identificación de víctimas y los posibles procesos que podrían llegar al término de la reparación integral. Es la mayor destrucción de material bélico entregado por esta estructura. Expertos en seguridad advierten que muchas estructuras mantienen arsenales ocultos como seguro de negociación. En los diálogos que hemos tenido, inclusive con las distintas FARC, quedó claro que ellos entregan únicamente el 10 o 20% de su poder bélico. El otro lo conservan. Y aquí no va a ser la excepción. Eso que ellos entregaron, reitero, no debe superar el 20% de su verdadero poder bélico, porque saben que deben seguir manteniendo ese poder allá armado en el territorio, porque si no llega otro grupo y va a tomar el poder en el territorio. Colombia ya vivió una zona de despeje que terminó en fortalecimiento guerrillero. El recuerdo del Caguán aún divide opiniones. Hoy la diferencia es clara. La zona es más pequeña. Tiene duración limitada de 10 meses. Hay protocolos con fiscalía. No hay retiro total de fuerza pública. Pero Putumayo es corredor de economías ilegales. Frontera con Ecuador, corredor de narcotráfico. Presencia de múltiples grupos armados. Iniciar un proceso de paz es la aceptación por parte de un Estado que no logró derrotar a su enemigo y que la única opción para que no se convierta en un paraestado, es decir, un grupo que comanda, gobierna a la par y en paralelo al gobierno oficial, es llegar a una negociación que pues evite más víctimas, evite más enfrentamientos, evite más actos de terrorismo. Pero pues si uno compara el Caguán, podríamos poner el estado nefasto de cuando no se consolida un proceso de paz y que terminan los fortalecidos, pero también podemos poner el buen ejemplo de lo que pasó con el proceso de paz con las FARC. Ahora, claro, insistimos, siempre pueden haber disidencias, pero un proceso de paz bien llevado, con comisiones internacionales de verificación, con procesos claros y compromisos concretos, con cronogramas, fechas, y siempre pensando en cómo se cuida a las personas, cómo se repara a las víctimas y cómo no hay impunidad, es posible. El problema es el tiempo. Ya este gobierno va de salida y pues pareciera que el tiempo no le favorece. Entonces van a tener que convivir los que siguen en armas con los que se han concentrado. Pero con los que se han concentrado la idea es poder hacer un diálogo serio para que puedan alcanzar al menos una parte del acuerdo. Ahora, a este gobierno le queda solo hasta el 6 de agosto. Creo que el avance no será mucho porque independientemente del gobierno que llegue, habrá nuevas condiciones con seguridad. Al que quiero, haga la paz por Colombia, por la humanidad, por el mundo, por la vida. Estados Unidos mantiene procesos abiertos por narcotráfico contra varios integrantes. Suspender órdenes de captura con fines de extradición genera tensiones diplomáticas. Colombia busca paz, pero Washington exige resultados contra el narcotráfico. El año pasado, el presidente Trump desertifica a Colombia en la lucha contra las... Era un llamado de atención que hacían. Y el argumento era claro, no vemos un plan específico respecto a qué quiere hacer Colombia, cómo lo viene haciendo y cuáles son los resultados de la lucha contra los cultivos ilícitos y contra pues el narcotráfico. Al punto que disminuyeron las acciones operativas contra estas hectáreas y aumentaron proporcionalmente las mismas en todo el país, pero adicional se llegó a casi 400 municipios donde había algún tipo de presencia de alguno de los grupos y donde el principal factor para ese tipo de presencia de control seguía siendo la... En ese tipo de diálogos no debería entrar en choque porque la política antidroga lo que va a prohibir es que haya cultivos de uso ilícito y que los actores armados dejen de atacar
estos estupefacientes, es la política antidrogas. Y la política de paz, de ninguna manera es inconcebible que la política de paz le permita a los grupos ilegales seguir traficando, porque justamente nos vamos a sentar a negociar, pero partimos de la idea de que ustedes deben dejar de delinquir, y dejar de delinquir implica dejar de traficar con armas, dejar de traficar con drogas, dejar de reclutar niños, dejar de cometer delitos contra la población civil y contra la fuerza pública. Entonces no debería reñir en principio, porque deberían haber unos pilares básicos para sentarnos a negociar. Este es el tercer gran proceso nacional dentro de la política de paz total. Mientras, las conversaciones con el ELN están suspendidas. El Estado Mayor Central enfrenta fracturas internas. La coordinadora avanza, pero hay un elemento poco discutido. Si 1.250 combatientes, la mitad estimada, entraran a zonas en marzo de 2026, ¿qué pasaría con los territorios que abandonen? Pero como acá solo se está concentrando la mitad del grupo, lo que va a pasar es que se va a fortalecer, porque van a llenar esos espacios con nuevos reclutados. Y es lo que está pasando en el territorio. Más jóvenes reclutados, más fortalecimiento para ellos. Entonces, en la medida en que se concentra una parte, los van a reemplazar con nuevos jóvenes, porque ellos no van a poder. Si ellos se debilitan militarmente, va a llegar otro grupo y los va a extinguir. Y más cuando están estas confrontaciones tan fuertes entre todos los grupos ilegales que están operando en este momento. Lastimosamente en este país hay territorios donde el que comanda, el que gobierna es el grupo armado. La pregunta es, tan pronto salga el grupo armado de ese municipio, sea esta coordinadora o el que sea, ¿el Estado colombiano tiene la posibilidad de llevar educación, acueducto veredal, salud, vivienda, restitución de cultivos, oportunidades de trabajo? Y la respuesta es que no. Y eso ya lo vimos en Tibú, eso ya lo vimos lo que pasó cuando se intervino parte del Catatumbo en general. Y es que efectivamente salieron los grupos, pero nunca llegó el Estado. Y entre tanto llegaron otros y ahora la guerra es mucho más compleja porque se están disputando ahora el territorio por saber quién se queda con ello. Si algo tiene que hacer el gobierno, y es el actual y todos, es dejar el proceso de corrupción que tienen, dejar de robarse el dinero para que el Estado pueda construir lo que la gente necesita. La gente necesita oportunidades laborales, necesita educación, necesita acueducto veredal, necesita alcantarillado, necesita reducir el déficit de vivienda cuantitativa y cualitativa. Y es que en un territorio donde nunca llega el Estado y donde la única oportunidad, por ejemplo, es estar en un cultivo ilícito, pues no podemos hablar de paz. No hay nada que hacer. Putumayo vuelve a ser el centro de la historia, zona de ubicación temporal, 120 combatientes, 10 meses, órdenes de capturas suspendidas, pero detrás del decreto hay algo más importante, el experimento político que puede reconfigurar la paz total. La pregunta es, ¿estamos ante el principio del desarme o ante el inicio de una reconfiguración armada total? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.